Está muy bien. Vamos a empezar con terminología. El tema se llama trastornos relacionados con sustancias. Bien, empecemos con una terminología de la droga. Es una sustancia, obviamente, farmacológica, y que normalmente va a afectar. Vas a disculpar que te corte. Vas a disculpar que te corte. Se llama sustancias psicoactivas o psicotrópicas, que se llama. Ya. ¿Ya? Ya. Y estos pues alteran la conducta y vamos a ver muchas características más adelante de la droga. Aquí estamos viendo en Kaplan menciona 11 sustancias, en realidad 12, sí, metió esto. Y tenemos algunas sustancias para mencionar, los alucinógenos como la mescalina, peyote, el LSD, conocen, éxtasis, MDMA, las sustancias estimulantes como la cocaína, anfetaminas, y las sedantes, el alcohol, es el que se utiliza en mayor cantidad, opioides, benzodiazepinas, cannabis, ketamina y feniscritina. Entonces tenemos esas sustancias que lo estoy mencionando. Un término denominado drogodependencia, pues esto ya es una conducta donde existe la tendencia de consumir la sustancia para experimentar sus efectos. O a veces consumen las sustancias para evitar las sensaciones desagradables. O sea, el paciente ya es dependiente sí o sí del fármaco. Y hablando sobre dependencia, pues esto nos va a dar trastornos de la conducta. Y tenemos dependencia conductual, ese es uno de los trastornos. Hay dependencia psicológica y la dependencia física. En cuanto a la conductual, pues acá las actividades ya empieza a buscar, el paciente constantemente va buscando las sustancias que consume. Y si es física, pues ya existe una alteración acá a este nivel, porque constantemente anda tomando el medicamento, pues y eso hace que tenga esos problemas. Y la psicológica pues ya tiene un hábito, es normal ya para él, para poder sobrevivir en el día debe consumir constantemente, porque una vez que lo quitas pues tiene muchas alteraciones y tiene sensaciones desagradables que el paciente trata de evitar. Codependencia representa cuando esta persona X tiene pues otra persona que le ayuda a consumir las drogas, ya sea pues económicamente o que la otra persona le ayuda a conseguir las drogas y se le considera como un facilitador. Abuso cuando ya la persona se administra solito, más hay patrones normales que se les determinan, ya sea psicosociales o algunos medicamentos que tienen valores ya determinados y que van más allá de esto. Adicción cuando el paciente o la persona consume a repetida. ¿Y por qué consume así? Porque ya no le hace mucho efecto y entonces tiende a aumentar las dosis y se vuelve muy adictivo. La intoxicación cuando te administra más allá de los valores normales, es como que es un abuso y pues puede ser reversible. Vamos a ver que hay fármacos que ayudan a ser reversibles y algunos no. Y si hay intoxicación, ahí viene ya el problema de la conducta y es lo que nos vamos a centrar. Tolerancia, pues, ¿qué es la tolerancia? La necesidad de aumentar la dosis. ¿Pero por qué? Porque ya no le hace efecto. Se ha vuelto muy sensible los receptores específicos para estas drogas y ya no le está haciendo nada de efecto y entonces trata de aumentar la dosis de la persona o el paciente. Tenemos muchas características de tolerancia, por ejemplo, tolerancia cruzada. Esto se produce cuando hay una sustancia similar a la sustancia X, lo cual hace que tenga similares acciones y se pueden cruzar estas tolerancias. La inversa es raro, hay un aumento de los efectos de la sustancia a pesar de la disminución de la dosis, suele existir este tipo de tolerancia. Comportamental es la capacidad de mantener un nivel de actividad bajo los efectos de la sustancia. Y esto hace que suele disminuir pues, con el consumo crónico o con el daño cerebral.
farmacocinética sabemos ya que es una tolerancia ya por el metabolismo y eso hace que exista una tolerancia, pero esto se pierde cuando se daña el hígado. Normalmente el hígado es el que anda metabolizando los fármacos. La tolerancia farmacodinámica, esto ya es cuando los receptores, en este caso las neuronas, se adaptan a estos fármacos y entonces pues sí empieza a producir tolerancia. Puede existir el refuerzo positivo y negativo. El positivo significa que el paciente trata de buscar los efectos que él quiere. El negativo es cuando el paciente trata de evitar la sensación que le da cuando deja de consumir los medicamentos. En cuanto a su epidemiología, esto es de Kaplan, lo que más se ha consumido, esto es una información, una encuesta que se hizo desde el 2002 al 2012. Y se puede ver de azul, lo que se consume en su gran mayoría es el alcohol. Ese va en primer lugar. Después está llegando lo que son las drogas ilegales. Y finalmente algunos ya consumen la mezcla de ambos, pero es en menor cantidad. Pero si hablamos de las drogas específicamente, el que más se consume es la marihuana. Ese está en mayor porcentaje. Y en segundo lugar está quedando los analgésicos. Está detrás de la marihuana. Y finalmente después viene ya la cocaína, tranquilizantes, y la heroína está en el medio. Y estamos viendo algunos fármacos que son de acuerdo a su epidemiología. Si vemos de acuerdo a la edad, pues se ha hecho esta información a través de 12 años hasta 65 o mayor, y se ha visto un patrón de conducta que a los 12 años han tomado alguna vez, sí, o al año anterior o después, y hay un creciente, sube constantemente hasta llegar a los 30 años aproximadamente. El libro dice 27, pero según la tabla he visto que es el 30. Entonces, ¿qué pasa después? El consumo disminuye. Y ahí vimos de que es como que está bajando. Mientras más mayor te vuelves, creo que vas tomando conciencia, no sé qué pasa. La cosa es que disminuye y suele ir disminuyendo el consumo de estas sustancias. Y si vemos por demografía, el varón es el que consume más comparado con la mujer. Está un porcentaje más alto en relación con la mujer. Eso es uno. Otra característica es que si comparamos con los afroamericanos, los negros, con los indios americanos son los que más consumen. También se ha demostrado de que aquel que tiene un trabajo estable, un sueldo fijo, normalmente no consumen mucho, pero sí aquellos que son desempleados. Otro es nosotros, ¿dónde estamos acá? Los latinos. Los latinos no se quedan atrás, estamos en la mitad. No está bastante bajo ni bastante alto, estamos ahí. Entonces tenemos esas características que estamos bien. Empezamos por el alcohol, que había dicho que era el que más se consume. Y existen 4, estamos viendo acá el etílico, metílico, isopropílico y el etilenglicol. El que se consume en su frecuencia es el etílico, en un 90%. Y de este etílico, 1 gramo de esto tiene pues 7.1 kilocalorías, es bastante bajo. Y la pregunta es, ¿produce desnutrición? Sí, siempre cuando abusa. Ya vimos que abusó, ya lo repasamos atrás. El paciente suele ser consumidor con vicios, qué sé yo. Ya dejan de comer. Y además el alcohol evita la absorción de algunas vitaminas que vamos a ir viendo. Entonces sí puede producirme desnutrición. ¿Y qué pasa en la farmacocinética acá? El alcohol es consumido por vía oral y esto entra al tracto gastrointestinal, ¿verdad? Bien, el estómago absorbe 20% y el intestino va a absorber un 80%. Esto va a los vasos sanguíneos y va a pasar la barrera hematoencefálica entrando al sistema nervioso central. ¿Puede pasar a través de la placenta? Sí, puede pasar. ¿Cómo se elimina? El 10% lo eliminas pues, por vía renal pues, y el 90%
por sus oxidaciones de los microsomales y las catalasas. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Una vez que entra al sistema nervioso central, pues disminuye, o sea, deprime el sistema nervioso central. Y es inespecífico, es general. Y esto hace que disminuya la función de la corteza cerebral. Y la corteza cerebelosa, exactamente la vermis del cerebelo. Y eso hace que el paciente tenga, pues, dificultades en la marcha y estabilidad. Y eso depende del consumo, cuánto lo consume. Por eso decía que mucho depende de la dosis. Si hay una dosis excesiva, más allá de lo normal, puede producirme sueño y puede producir depresión del centro respiratorio, eso a nivel del bulbo. A nivel del bulbo raquídeo se encuentran los centros respiratorios y vasomotores, lo cual puede deprimir esto, y eso es muy peligroso. Pero sí, en algunos puede ocasionar euforia, se ponen felices. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una persona que está bailando. ¿Puede inhibir la hormona antidiurética? Sí, inhibe, es hipoglicemiante, puede producir hipotermia, y si no controlamos, y si tiene una dosis excesiva, como puede afectar el bulbo raquídeo, pues es muy peligroso y puede llegar a llegar al coma. Algunos suelen, he visto esto en un caso, sus amigos de mi hermana, los han dopado con alcohol y les han puesto benzodiazepinas. En las noticias han fallecido los chicos. Y pues sí, puede fallecer cuando se une el alcohol con los benzodiazepinas. La etiología, que podemos decir, pues es multifactorial. Tiene muchos factores, el libro tiene un montón de información. Uno de ellos es el genético. Representa de que es el familiar, es el primer grado, que lo multiplica 4 veces lo que puede consumir una persona, según dice el libro. Después encontré que los hijos, o sea, hijos de padres alcohólicos, ¿sí?, suelen tener resistencia al alcohol. O sea, esa persona si consume, no sé, será real, pero está así que la alteración de sus conductas no es tan grave como uno que no tendría padres alcohólicos. O sea, ellos son más tolerantes. Después encontré los sociales, este es el más común, el más frecuente, el social. Casi la mayoría normalmente se deja influenciar por los amigos y todo eso, y siempre hay reuniones sociales donde hacen sus fiestas y están consumiendo. Criterio de madurez del adolescente, me acuerdo de eso en mi adolescencia, nos molestaban mis amigos, no consumes y bla, 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 te insultan de todo, o sea, es mucho que ver la sociedad acá. Psíquicos, pues esto ya es cuando es un bebedor excesivo y regular. También hay el bebedor excesivo y regular, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso ya mucho depende de las personalidades y las emociones del paciente. Las relacionadas con el consumo, ¿sí? Eso es cuando inician, mucho depende al inicio. Eso lo vi también, que representaba de que aquellos que consumían a los 12 años, o sea, en la adolescencia, pasaban los años, 20, 30 años, normalmente suelen volverse adictos. Mientras que aquellas personas que no consumieron en la adolescencia 12, 13, 14 y empezaron a consumir a los 18, 20, 22, no tienen mucha tendencia a tener esa adicción hacia esta sustancia. Entonces, ¿tenemos tipos de alcoholismo? Sí, tenemos 2. Primario, que es el más frecuente, en un 80%, y obviamente en el varón es mayor que en la mujer. Ya vimos en las estadísticas, ¿sí? El primario es, pues, antes de que suceda un trastorno psiquiátrico. El secundario está causado por una enfermedad psiquiátrica. A ver, vamos a ver cuál es la diferencia. El primario es lo que decía acá los psíquicos, un bebedor excesivo regular. Este es un bebedor social, ¿sí? Es un bebedor social. Ingesta diaria, dice. Su embriaguez es rara, o sea, consume sí, pero no hasta llegar hasta el extremo. Su dependencia es muy frecuente.
En el bebedor excesivo irregular, su ingesta es episódica y puede meterlo en grandes cantidades, que normalmente sí vemos esto en bueno, tengo yo amigos que normalmente los veo así. Ellos llegan a embriaguez sí o sí, esto es muy frecuente. Su dependencia no suele ser mucho, porque es irregular, no está constantemente. En cuanto a la psiquiátrico, pues esto ya se ve mucho ya en el uso de los ansiolíticos, ¿sí? Como los depresivos, ansiosos, psicóticos, suelen consumir los alcoholes. Aquellos que tienen una alteración del estado del ánimo también tratan de buscar, ¿no?, una felicidad, y al buscarlo, pues eso ya es secundario, buscan a través del alcohol. Relacionadas con el alcohol, ¿qué problemas me va a dar? Pues acá tengo una lista bastante grande. Primero vemos acá que dice consumo excesivo del alcohol. Cuando se considera eso, pues aquel que está más de 10 gramos por día. El varón, en otros autores se escuchaba que era más de 5. Mucho depende de dónde saquemos. O el consumo agudo de 50 gramos, o sea, no siempre por día, sino aquellos que consumen de golpe, más allá. Otro, tenemos problemas relacionados pues al alcoholismo. ¿Qué es esto? Pues es el consumo del alcohol de cualquier cantidad, bla, 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 y ya lo ven, eso es solamente un concepto. Otros tenemos problemas temporales asociados al alcohol, y esto se observa en 50% de los hombres, ¿sí? En las mujeres, cuando tienen esto, pues consumen, como digo, ocultos, o sea, no lo hacen abiertamente. Andan consumiendo constantemente, pero sin demostrarlo, a diferencia de los hombres. Y tenemos acá una amnesia lacunar. ¿Me puede producir eso el alcohol? Sí, que se la denomina palimpsesto. Aquí vemos una imagen de Simpson cuando Maggie le está mostrando qué hizo su padre. Y ni se acuerda qué pasó, pero ahí está agitando. Es una amnesia lacunar que sí me puede llevar el alcohol. Y la intoxicación idiosincrásica, o sea, la borrachera patológica. Esto, pues, tengo aquí la imagen de referencia en Bart, cuando pues, le llega cerveza justo cuando estaba ahí viendo el desfile. ¿Qué quiere decir esto? Pues el dosis que consumió no era pues para que se ponga ebrio, fue una dosis mínima, pero aún así le ha dado una respuesta muy fuerte. ¿Sí? Y eso a quienes les da normalmente los niños, sí o sí, y los ancianos que están con demencia, o aquellos que tienen alguna patología previa en el sistema nervioso central, y a eso se le denomina intoxicación idiosincrásica. Una intoxicación aguda, esto es cuando ya tomas más allá de lo normal, puedes llegar a quedarte en coma, no despertar jamás, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se compromete a nivel vascular, no puede producir ACV, no puede producir hipoglicemia, y la hipoglicemia no puede llevar al coma, así que eso es una de las intoxicaciones agudas que nos puede dar el alcohol. Bien. Vamos entonces a lo que nos interesa más que todo. Son los trastornos asociados al consumo, pero esta vez al crónico. ¿Qué pasa aquí? Hay un montón, el libro es muy largo, es absolutamente largo. Tengo aquí una alteración. De lado tengo la psiquiátrica, la neurológica, la encefalopatía de Wernicke, ¿sí? Y esto se debe a ¿qué? A la deficiencia de vitamina B1 o la tiamina. Y esto es porque el alcohol evita o produce una mala absorción de esta vitamina. Y de ahí empieza todo. Me puede dar oftalmoplejía, me puede dar neuropatía periférica, ¿sí? Y esto también por déficit de vitamina B1. ¿Se puede degenerar el cerebelo? Sí. Normalmente a nivel del vermis, porque ahí se encuentran los núcleos del equilibrio. Por eso es que el paciente anda así.
Otra enfermedad que podría producirme neurológica es la marchafaba de Bignam. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Acá tenemos una imagen, ves el cuerpo calloso, esta es la rodilla y el cuerpo calloso está hiper intenso. Hay una degeneración a nivel de los conectores de la sustancia blanca que conectan los dos hemisferios. Normalmente en el anterior, aquí en la rodilla y la comisura blanca anterior que también debería de estar por ahí. ¿Sí? Y eso ocasiona que el paciente tenga pues muchas patologías de marcha, coordinación de los dos hemisferios que están alteradas. Y también tenemos temblor postural, que ya los mencioné, y uno que es el temblor periférico, que es esto de acá, el paciente está temblando sus dedos. Bien. Hay otro. Central pontina, la cual me va a producir, pues esto ya por caídas, el paciente se cae y todo eso puede producirme hematomas a nivel del subdural. Puede producir dilatación del ventrículo lateral y puede producirme esclerosis laminal de Morel. Bien, si nos vamos a la parte psiquiátrica, supongo que tengo que darle más énfasis, y hablemos del psicosis de Korsakoff. Esto es un trastorno amnésico, ¿sí? Lo cual es una complicación de este de acá, de la encefalopatía Weber, y causa, decíamos que era deficiencia de tiamina. Entonces, el paciente seguramente consume mucho alcohol y se olvida de comer, y el alcohol también evita o produce mala absorción, entonces este está desnutrido, sí o sí. No solamente produce el alcohol, menciona, sí, puede producir el tumor o algunas características como el ACV. ¿Y qué pasa con la persona? Pues tiene lesiones a nivel del encéfalo y del hipocampo. Y si hablamos del hipocampo, ahí se encuentra el circuito de Papez de la memoria. Si está alterado, tiene una alteración en la memoria. ¿Qué tipo? La anterógrada, o sea, tiene una alteración de la memoria anterógrada. Las informaciones recientes lo almacena en el momento, no lo procesa lo que ha pasado más antes. Y por eso dice que preserva la memoria remota. Sí tiene la memoria anterior, pero se olvidó de qué pasó después. Está desorientada sí o sí. Y su tratamiento sería, pues, administrarle la tiamina, que menciona de que no suele hacerle efecto. Y tengo un video pequeño aquí que ustedes ya lo conocen, traté de buscarlo. Y el único que encontré era esto, y espero que se escuche el audio también. Resalta mis ojos. Hola, Judy, soy el Dr. House. ¿Qué te trae al hospital? Mi muñeca. ¿Y cómo pasó? Me subí a la rueda de la fortuna y una enorme gaviota voló directo a mí. ¡Qué espantoso! Alejé el ave con mi brazo, pero me golpeé en la rueda. ¿Usted piensa que todo lo inventó? No, la muñeca le duele. No mentí en nada. Claro que sí. No tienes idea de lo que pasó, no tienes memoria. Síndrome Korsakoff. Su cerebro está dañado por beber en exceso o una dieta insuficiente. Seguro fue la dieta. No tiene nuevos recuerdos ni nuevas ideas. No puede ni procesar esa idea y su cerebro llena los huecos usando pistas visuales. El caballo en tu blusa la llevó al accidente montando. Y la escena de surf en tu libreta la llevó a la playa. Korsakoff no empieza con C. No dije C. Bueno, pues eso. Bien. Bien. ¿Hola? ¿Me confirman si está ahí? Sí, se escucha. A ver, toditos confirmen por ahí. Sí, es que
Tal vez se va mi señal y estoy ahí escogiendo al aire. Vale, vamos a otro. El resto está escuchando, ¿verdad? Sí, se oye. Sí, Ya, muy bien. Vale. El trastorno psicótico que está inducido por el alcohol, que normalmente se llama alucinosis alcohólica, el paciente ya empieza a tener alucinaciones auditivas y normalmente son angustiantes, ¿sí? Eso ya vimos en la calle, ¿no? Están ahí, están queriendo pelearse, no sé, con todo el mundo, se vuelven un poco agresivos. Y algunos hablan con alguien ahí, ayer lo vi recientemente. Y su complicación más grave de esto es el delirium tremens, ¿sí? Que ya llevó mi compañera sobre este tema. Entonces, si es una complicación más grave, tengo un video para hablar sobre el delirium tremens que me va a producir por una intoxicación por el alcohol. Esto es un poquito largo, es un cortometraje de 7 minutos. ¿Qué pasa? Está pasando otra vez. Tranquilo. Necesitas hidratarte. ¿Mejor? No quiero cerrar los ojos. No puedo controlar mi imaginación. Amor, tienes que descansar en algún momento. Tranquilo. Aquí estoy, ¿ok? Siento corazón. No escucho nada. ¿Hay alguien aquí? Amor, estás soñando. No te preocupes, aquí estoy. Bueno, es un poco largo, prefiero... ya se vio algo ahí. Su paciente estaba ebrio o no estaba ebrio, así que es obviamente que está en abstinencia. Y eso hay que diferenciar entonces el delirium tremens de la alucinosis alcohólica. Y tengo aquí una tablita, ¿sí? Por ejemplo,
ejemplo, en delirium tremens, ¿quién lo desencadena? Pues una abstinencia brusca, está dejándolo completamente con el consumo del alcohol. Mientras que las alucinaciones alcohólicas es porque hay un consumo elevado, o sea, es al revés. Está ebrio, en otras palabras, y es de las alucinaciones alcohólicas. Mientras que en el delirium tremens es por su abstinencia. Bien, sus alteraciones de la conciencia, el delirium sí está alterado, y no así en las alucinaciones alcohólicas. Las alucinaciones, las alcohólicas, pues tienen auditivas, los escuchan más, por eso se pelean allá afuera con alguien, está hablando con alguien. Mientras que estas del delirium tremens puede ser mezcla de muchos. Visual, vieron que tiene microsopsias, o sea, empieza a ver insectos, animales desagradables, y no puede cerrar los ojos porque si lo cierra lo empieza a ver. También tiene escenográficas, quiere decir esto que el paciente está despierto, pero al mismo tiempo ve escenas que no existen, pero están en su mismo hábito, está en su mismo hábitat. Esas son sus alucinaciones. También auditivas, como vimos, empieza a escuchar gritos. Y con todo esto, imposible que duerma, por eso es que el paciente anda con insomnio. Bien, y así tenemos un montón de la tablita. La mortalidad es alta en el tremens si no lo tratas. En el otro no puede ser tan alta, solo con alguna terapia se puede recuperar. El tremens tienes que tratarlo muy bien. Hay que asegurar primero sus signos vitales. El uso de benzodiazepinas, como tiene insomnio, no duerme. Hay que evitar los antipsicóticos, ¿sí? Y después, si convulsiona, hay que darle suplemento de magnesio. Otros, tenemos acá otros trastornos, y había muchísimo, no lo podía hacer todo, iba a tardar mucho. Y tenemos las siguientes. ¿Puede afectar el corazón? Sí, puede producirme cardiopatías, en el hígado, producirme encefalopatía por tocaba, que también afecta un poco en la conducta, mucho en la conducta. Afecta el páncreas, es un teratógeno, produce disfunción sexual, sí, altera el sueño, sí. A eso me iba. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos la desintoxicación y el síndrome de abstinencia. En su clínica se inicia 5 a 10 horas, ya está empezando a tener ya la sensación desagradable que tiene. Empiezan con sus temblores de manos, puede tener hipertermia, hiperactividad autonómica, insomnio, pesadillas, puede tener ansiedad y obviamente alteraciones digestivas. Si llega, esto ya vimos qué pasa. Está confundido, tiene síndrome confuncional, está desorientado, tiene alteraciones perceptivas, tanto de las ilusiones o alucinaciones, ¿sí? Vive angustiosamente, vieron ahí, no puede vivir bien. Y visual, no quiere cerrar los ojos porque empieza a ver estas escenas que le llaman sopsias, y la escenografía también no le deja estar tranquilo. Incluso abierto los ojos empieza a ver cosas que no hay. Su tratamiento para esto, las benzodiazepinas. Clorazepato, diazepam, lorazepam. Esto se utiliza cuando tiene problemas hepáticos, porque si es alcohólico a veces dañan su hígado. Y pues para cuidar también el hígado utilizan el lorazepam porque tiene un corto tiempo de vida. Si tiene una abstinencia leve, está empezando recién, puedes darle clormetazol. Bien, eso en la parte clínica y su tratamiento.
en su deshabituación y rehabilitación, que no es lo mismo. Primero está la fase de la desintoxicación o abstinencia. Una vez que ha pasado esto, viene a la deshabituación. Y aquí hay dos clases para apoyarle, uno psicosocial y el otro farmacológico. Se ha demostrado que la terapia psicosocial es muy efectiva, porque el paciente que está así, pues cree que él solo lo pasa así y nadie le entiende, mientras se rodea con personas que padecen la misma patología que él. Se siente un poco mejor y tiene una motivación mucho mejor. Pero esto dura mucho, o sea, es a largo plazo, es un tratamiento largo, donde Prochaska y Di Clemente han sacado un modelo que se puede ver en la imagen, en círculo, que empieza pues en la precontemplación. El paciente está ahí y al principio siempre decimos, no hay problema y que todo va a salir bien. Dejas la sustancia, viene la contemplación y ahí vienen un poco las dudas y ahí viene la toma de la conciencia. Luego se prepara el paciente para el cambio o se determina, está más determinado, intenta mejorar y viene la acción, el cambio decidido. Luego viene el mantenimiento, tratar de estar ahí, y existen las tentaciones constantemente, sean reuniones sociales, como vimos más antes, esos factores, pues ya mucho depende, y algunos caen, existe la recaída, pero normalmente pasa ese circuito, por eso dije que es a largo plazo, que es una sesión muy grande, y tiene que pasar sí o sí por esto, no puede ir directamente farmacológico, no le va a ir bien. En cuanto al apoyo farmacológico, usan un interdictor, que es el inhibidor de la aldehído deshidrogenasa, el metabolito del alcohol, y se llama disulfiram. Suelen utilizar eso. O los anticravings, que son esta lista que es acá. Los serotoninérgicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, los dopaminérgicos, la bromocriptina, los antagonistas opioides como la naltrexona, los glutaminérgicos, la acamprosato, eso también se utiliza, y los antiepilépticos como la gabapentina. Es un poco difícil aprenderse de la memoria, hay que practicarlo un buen tiempo. Eso en parte para el alcohol. Ahora nos vamos al opiáceo. Tengo aquí una tabla para mostrarles cuáles son. Tenemos aquí agonistas puros, los mayores y los menores. El mayor, morfina, heroína, esos dos son bastante conocidos, el fentanilo también. Los menores tenemos la codeína, propoxifeno, el tramadol, y esos son agonistas puros. Sus antagonistas puros tenemos a la naloxona, ¿sí? Y el nalfeneno. Los agonistas parciales, el buprenorfina, y el que tiene ambos, o sea, agonista y antagonista, es el único, el pentazocina. Y todos ellos pues presentan tolerancia cruzada, son similares, puede haber tolerancia cruzada. ¿Sí? Y son muy susceptibles a la dependencia. ¿Sí o sí? En cuanto a su farmacocinética, los opiáceos pueden entrar por inhalación, intramuscular y endovenosa. La endovenosa o intravenosa era la más frecuente hace muchos años. En un artículo dice que esto va disminuyendo y más están por la inhalación. Esto se debe porque se sabe mucho que se contagian con VIH, algunas enfermedades, no solo eso, ¿no? Y para evitar eso ahora están más consumiendo por la inhalación. Bien. Si es así, esto va a entrar al tracto respiratorio y la absorción adecuada. También puede ser por intravenosas, los que no hay, puede haber las intramusculares. Su metabolismo, su expresión es a nivel renal y eso es un test de marcación, nos puede demostrar si el paciente consume o no, y el hígado obviamente es el que se encarga. Esto también entra al sistema nervioso central,
lo cual me va a producir lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos opiáceos son, ¿cómo lo digo esto? Son similares a los naturales que tenemos nosotros. Los receptores de las regiones corticales, de algunas regiones del diencéfalo más que todo, son específicamente para las encefalinas, endorfinas y dinorfinas. ¿Sí? Endorfinas y dinorfinas. Estos son nuestros potentes inhibidores del sistema nervioso central. Pero estas sustancias son similares a ellos y pueden unirse a estos receptores. ¿Y cuántos receptores hay? Hay 3, el mu, el kappa y el delta. El mu es aquel que se encuentra pues en el este. ¿Dónde es esto? Sí, periductales. Este es el acueducto de Silvio. Está ahí alrededor del mesencéfalo. ¿Sí? Sí está ahí porque ahí se encuentran las áreas del dolor, junto con la formación reticular y el tálamo, que lo intensifican en la corteza. Entonces, estos receptores se van a localizar a nivel del mesencéfalo. ¿Sí? Si son áreas del dolor, pues estos hacen lo opuesto, son opioides, lo cual hace una inhibición a nivel del dolor. El kappa se encuentra en la corteza, exactamente ya en la corteza cerebral. ¿Sí? Esto también puede recibir la sedación a través de estos y estas cortezas cerebrales, sabemos que el 312 que está en el lóbulo parietal es el que detecta las sensaciones del dolor, pues en esas regiones se van a encontrar los receptores kappa, donde va a actuar estos opiáceos. Los receptores delta están en el sistema límbico. ¿Sí? Entonces, su función es como un analgésico, si está en el sistema límbico. Porque uno de los sistemas límbicos, ahí está la amígdala, entonces puede producirme un bloqueo a ese nivel. ¿Para qué se usa esto? ¿Tiene usos médicos? Sí, tiene usos médicos. Como analgésico para dolores intensos, son agudos o crónicos. También se usa como anestesia, el fentanilo, por ejemplo. En el parto se utiliza la meperidina. Se utiliza para disminuir el dolor. Esta meperidina es especial porque no produce la contracción del útero, simplemente produce analgesia. ¿Sí? No se debe administrar analgésicos en pacientes con cólicos biliares porque este produce contracción del esfínter de Lodi. Pero como esta meperidina no produce contracción a nivel de los fibras musculares del útero, pues se cree que también podría ayudar cuando hay algún cólico biliar. Bien. Existen 2 tipos de adictos. Uno, adicto al medicamento, y el otro, adicto al clandestino. Al medicamento, pues es un paciente que tiene ya una patología, normalmente el dolor. Tienen dolores crónicos, ya sea cual sea su patología, y para poder aliviar esos dolores tratan de conseguir estos medicamentos. Y son adictos porque eso es lo único que quieren. El clandestino, su nombre lo dice, es aquel que busca las sustancias ya clandestinamente. Y algunos son pacientes ya con trastorno antisocial de la personalidad. Otros son politoxicomaníacos, o sea, no solamente utilizan esto, lo meten en el alcohol y algunas sustancias más. ¿Y qué pasa si hay una intoxicación aguda? O sea, se administró más allá de lo normal, o es un intento de suicidio, uno, que normalmente es mayor frecuente en las mujeres, o tiene una sobredosis accidental, o aquellos que están ahí consumiendo y se ponen accidentalmente más allá de lo normal. Si hay una intoxicación aguda, pues hay una depresión del sistema respiratorio. Puede producirme miosis, midriasis. Eso tengo aquí una imagen, quiero que lo vean. Aquí tengo la midriasis, aquí la miosis. ¿Sí? Midriasis es por la intoxicación por cocaína.
Esto no estamos hablando de cocaína, estamos hablando de heroína, por ejemplo. ¿Cuándo se produce midriasis? Cuando hay abstinencia de heroína. O hay abstinencia o tiene intoxicación de cocaína. Porque cocaína vamos a hablar más adelante, una de las dos. Miosis es el otro, intoxicación por opiáceos, o sea, eso sí es característico. Cuando utilizan intoxicación por opiáceos están en miosis, no están en midriasis, sí o sí. Otro diagnóstico diferencial es que tiene abstinencia de cocaína y se va a encontrar en miosis. A eso me refiero acá. Puede entrar a hipotensión, sí, bradicardia, sí, hipotermia y obviamente una depresión casi completa. Bien. Su tratamiento, ¿qué haríamos? Primero, mantener la constante vital, sí o sí. Después administramos la naloxona, es como un antídoto, así por decirlo. Es el antagonista, ya habían dicho que era uno de los puritos, abajo estaba, y que esto se puede administrar tanto intravenosa como subcutáneo. Se utiliza la naloxona. Si el paciente ha usado propofosfeno o buprenorfina o pentazocina, responde mal a la naloxona. O sea, estos opioides no responden bien a la naloxona. Entonces, para que responda bien hay que aumentarle la dosis y hay que ponerle ventilación mecánica. ¿Qué pasa en su síndrome de abstinencia? El mepridina o peridina es un opiáceo que más pronto la produce. O sea, si utilizaba esto el paciente, su abstinencia aparece muy rápido. Su síndrome de la abstinencia, no la abstinencia, sus síntomas que desagradables que le vienen. Ahorita van a ver los síntomas que tiene la heroína, a los 12 horas, o sea, un día casi pial, está dando los síntomas. Bien, sus síntomas que tiene de abstinencia es el dolor muscular más frecuente. Tiene un dolor muscular insoportable. Humor disfórico, náuseas, vómitos, lagrimeo, midriasis, fiebre. Vean acá que dice midriasis. Habíamos dicho que la abstinencia de la heroína producía midriasis. Y el opioide, su intoxicación, miosis. Bien. Obviamente el paciente está ansioso, tiene fiebre. Ahora vamos a ver un paciente. Permítanme. Se ha desconfigurado esto. Si se desconfigura, lo voy a arreglar en un minuto. Permítanme un rato, perdón. Ya debe ser. Ahora sí. Síndrome de abstinencia. Quien lo ha visto dice que está enfermo, borracho, que alucina, que está poseído, que tiene el diablo adentro. Pero es simplemente el síndrome de abstinencia a la heroína. Está teniendo mucho dolor, presenta mucho dolor, es un síntoma característico en el cuadro de supresión a heroína. El dolor que está viviendo es por contractura muscular. Los músculos se tensan y eso causa dolor. El cuadro de supresión a la heroína es uno de los cuadros que te producen mayor sufrimiento a nivel físico. Tal vez no es el más grave, pero el sufrimiento físico que vive el paciente es muy fuerte. Desde la primera vez es sumamente adictivo. La sustancia a opio, la sustancia heroína, en este caso este paciente, desde el primer consumo es necesario seguirla consumiendo por esto, porque lo que ellos evitan es sentir dolor. Así como podemos ver a un paciente con heroína o podemos ver a un paciente que también presenta una supresión a la cocaína y puede tener una depresión profunda e incluso intentar suicidarse, o un paciente con el consumo de sedantes que puede llegar a convulsionar, lo mismo que un paciente con el alcohol que puede llegar a un cuadro de delirium tremens. Todos son muy impactantes.
Entonces, si se vio que el paciente está sufriendo más que todo físicamente por el dolor, el tratamiento es sustituir, es darle los opiáceos, pero de manera ya legal y de manera de médico. ¿Sí? Y el que utilizan es la metadona. ¿Sí? Bien. Puede dar sin opiáceos, sí. Puede dar benzodiazepina para que pueda tranquilizarse. O AINES, como tiene dolor muscular, sabemos que la AINE ayuda, ¿no?, a los antiinflamatorios. Bien. Deshabituación, o sea, primero era la abstinencia. Entró a la fase de la abstinencia, ahora va a entrar a la fase de la deshabituación. Es similar al otro. Sí o sí tiene que tener su abordaje psicosocial. Sí, eso es sin fármaco. Sí o sí tiene que entrar a esto. Y su ventaja, pues, cualquier tratamiento sin fármaco, este es mejor. O sea, esta es la base para que exista un buen tratamiento. Aquí dice que es costoso. No lo sé cómo será en Bolivia. Son costosos desde los centros profesionales. Indicación, siempre se debe indicar esto. Después, la sustitución. La metadona se utiliza y se mantiene con la naltrexona. Y esto ayuda pues a que tenga esta sensación desagradable, dolores que tiene, y el paciente pueda tolerar lo que está pasando, la desintoxicación. Su pronóstico, pues, 60% dice que lo abandonan. ¿Sí? A pesar de que les das metadona, lo abandonan porque quieren seguir tomando. No es que sea por el gusto, a lo que veo ya es porque prefieren evitar el dolor, prefieren andar tranquilos que estar sufriendo. Y es por eso que algunos que se suicidan, ¿sí?, se suicidan. Su mortalidad es alta, hasta 25%. 10 a 20 años es lo que logran sobrevivir estos tipos de pacientes. Cocaína. Esto deriva pues de la coca, ya lo conocen. Aquí está la hojita. El troxilón, coca se la denomina. 0,1 a 1% tiene de cocaína esto. ¿Sí? Y en cuanto a su farmacocinética, se puede pues administrar por vía oral, masticación, que es muy frecuente en Bolivia. La inhalación es que hace ya un efecto rápido, pero la inhalación tiene sus consecuencias. O el nasal, que lo ponen un clorhidrato de cocaína. Intravenosa también pueden administrarse. Lo suelen juntar con heroína. Su vida de este es de 1 hora más o menos en el cuerpo. Si lo suman al alcohol, se transforma en cocaetanol. Y esto hace que prolongue sus efectos más allá. Por eso, aunque tengan pocas cantidades, consumen coca mucho acá en Bolivia. Y siempre se ponen alcohol y un cigarrillo. Y escuché decir de que hace mejor el efecto cuando toman las 3 características, o sea, las 3 sustancias. Y no les gusta solamente la coca nada más. Bueno. Su metabolismo a nivel hepático, pero es más renal, y puede detectar 3 días después más o menos la sustancia. ¿Qué hace esto? Su farmacodinámica. Pues bloquea la recaptación de aminas en el sistema nervioso central. Exactamente, bloquea la recaptación de la dopamina, hace que la dopamina esté en el espacio sináptico un mayor tiempo prolongado, y eso excita, eso produce lo que se manifiesta más adelante. Puede producir cruce, sí, con las anfetaminas. Su tolerancia es muy rápido, tiene una tolerancia bastante rápida. Se usa médicamente, es escaso el uso. Se puede usar como un vasoconstrictor, sí es un vasoconstrictor, por eso vamos a ver aquí qué pasó. Su tratamiento no se dispone de antagonistas, ¿sí? Se monitoriza sus signos vitales y se utiliza el electrocardiograma. Hay que controlar su corazón. Pueden utilizar antipsicóticos, pero con cuidado manejo, porque
Estos menciona que incrementa los riesgos de convulsión. Entonces, ¿cómo le trataría? Con benzodiazepina, y si lo vas a administrar antipsicótico, sí o sí con benzodiazepina, porque estos ayudan a evitar, ¿no?, las convulsiones. Si tenemos un paciente que tiene intoxicación, pues el paciente va a entrar en euforia. Tiene una risa sin motivo y empieza a reír de todo. Está bien hiperactivo, tiene bastante energía y empieza a tener alucinaciones táctiles, así como visuales, ¿sí? Lo vamos a ver aquí en el uso crónico, aquí ya se ve en la imagen. Esto es real, obviamente, pero un paciente menciona de que siente o ve que está caminando hormigas, arañas a nivel de su cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Qué también hace esto? Cuando se intoxican, aumenta la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto, como es un vasoconstrictor, puede producirme un ácido isquémico. Eso es muy peligroso. Puede producirme síndrome coronario agudo también, arritmias por el vasoconstrictor que es, y puede llegar obviamente a la muerte. ¿Qué pasa si tiene un uso crónico, bastante crónico? Tenemos dos características. Local. Aquí vemos un paciente que tenía un uso crónico, su nariz está perforada, exactamente tal y que nasal. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasoconstrictor, o sea, produce isquemia y todo eso, necrosis celular, y empieza a perforarse la pata. Hablamos a nivel sistémico, produce vasoconstricción, y esto hace que disminuya el flujo sanguíneo a nivel del cerebro y a nivel del corazón, y ahí vienen esos problemas que mencioné. A nivel pulmonar sí puede producir neumonía intersticial, puede producir necrosis hepática, y el parkinsonismo está muy relacionado al Parkinson porque habíamos dicho que aumentaba, ¿no?, nos evitaba la rotación de la dopamina. Y sabemos que la dopamina es una neurotransmisor muy importante del tono muscular. También tiene hiperprolactinemia persistente. Si hay hiperprolactinemia, pues me puede dar impotencia en los varones, ginecomastia, amenorrea en las mujeres, galactorrea por la hiperprolactina o esterilidad de las mujeres. Sí. Puede tener teratogénesis, sí, no está demostrado mucho, pero menciona que sí. Aquí tenemos esto otra vez lo voy a mencionar.